Bien, entonces en la clase pasada habíamos estado revisando otra de las aplicaciones del amplificador operacional. En este caso también es una aplicación lineal en donde el operacional está trabajando como un circuito integrador. Habíamos visto que para este circuito de aquí, el voltaje de salida es menos 1 sobre RC por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo, más una constante de integración. Entonces, en el desarrollo que hicimos, se vio la necesidad de identificar aquí cuáles son las frecuencias en las cuales este circuito puede funcionar efectivamente como un integrador. En el caso práctico habíamos visto que en paralelo con el capacitor se conecta una resistencia RF. Eso con el fin de evitar que si este elemento está trabajando con una fuente de alimentación cuya frecuencia es muy grande, evitar que el capacitor se ponga en un cortocircuito y el voltaje de salida sea cero. A ver, estoy al revés. En baja frecuencia. Evitar que el capacitor sea un circuito abierto y la ganancia sea infinita. Por lo tanto, tengamos saturación del operacional. Vamos en esta clase a hacer un poco de un ensayo sobre este circuito para, utilizando el papel semilogarítmico, ilustrar cómo se utiliza este instrumento que se conoce como diagrama de Bode. Realmente en este circuito usted tiene que identificar cuál es el rango de frecuencias de trabajo. En definitiva, aquellas frecuencias que permiten que este elemento se comporte como un integrador efectivamente. Por lo tanto, vamos a ver aquí este documento en donde usted tiene el denominado papel semilogarítmico. Este papel semilogarítmico, como ustedes pueden ver, escala en el eje vertical, que no es lineal, en donde se va a representar la frecuencia en radianes sobre segundo o también en hercios. Lo más común es que aquí se grafique la frecuencia en radianes sobre segundo. En el eje vertical, en cambio, tenemos una escala que sí es lineal y vemos que de acuerdo a las necesidades se pueden escoger las unidades que más conveniente sea para representar esta gráfica que se conoce como el diagrama de Bode. Por ejemplo, vamos a suponer de que usted está trabajando en un circuito en donde la frecuencia de corte vale, por ejemplo, se me ocurre 10 radianes sobre segundo. Entonces lo conveniente sería que usted ponga aquí, en la parte inferior, este punto con un valor de 10. Ahora, si es que usted pone allí 10, al inicio de este primer bloque, noten ustedes que en el eje vertical tenemos bien identificados 3 bloques. El primero que empieza en el origen y termina en 10. El segundo que empezaría en 10 y terminaría en este otro punto. Y finalmente de aquí hasta el extremo derecho el tercer bloque. ¿Cómo se maneja esto? Si es que usted tiene aquí esta frecuencia referencial que he puesto este momento de 10. En este puntito de aquí, ahí tenemos frecuencia 10. En el origen
vamos a tener una frecuencia 10 veces menor, es decir, la frecuencia 1. Luego, en la primera vertical que usted ve aquí, va a tener la frecuencia 2. En la siguiente vertical, lógicamente, va a tener la frecuencia 3. Aquí tendría la frecuencia 4, la frecuencia 5, luego la frecuencia 6, la 7, la 8, la 9 y terminamos aquí en frecuencia 10. Note también que desde este punto inicial en el origen hasta aquí hemos avanzado en frecuencia un factor de 10. Si es que ponemos más acá, en el siguiente campo, en la primera vertical, tendríamos una frecuencia de 20. La siguiente sería la frecuencia 30, luego la 40, la 50, la 60, 70, 80, 90 y 100. Es decir, acá tenemos un 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces también hemos avanzado un factor de 10 al finalizar este nuevo campo. Desde este punto que es el inicio hasta allí hemos también avanzado un factor de 10. Entonces tenemos otra década. Cada uno de estos espacios, este que va desde aquí hasta acá, se le conoce como una década. A ver, no está muy grande eso. Hasta antecitos. Hasta aquí. Hasta finalizar el primer campo. Hasta allí. Esta es una década. Luego desde aquí hasta acá tenemos otra década. Y finalmente desde aquí hasta el extremo derecho tenemos otra década. Entonces aquí terminaríamos lógicamente con una frecuencia 10 al cubo. 10 elevado al cubo. Entonces, en el eje horizontal utilizamos la frecuencia de esta manera. En el eje vertical no hay ningún problema. Usted puede poner el 0 en la parte inferior y subir 10, 20, 30, 40, 50 décadas, 50 decibeles, según como sea conveniente. En este caso se ha tomado aquí el punto referencial de 0 decibeles en esta parte. Allí está el origen, la referencia. El origen corresponde entonces a 0 decibeles y a una frecuencia de 1 radián sobre segundo. Como ejemplo, usted puede mover las frecuencias a la izquierda o a la derecha. Y también en el eje vertical, la ganancia en decibeles puede tener el 0 en la parte inferior, en la parte superior, en el intermedio, en donde usted quiera. De igual forma, en vez de avanzar aquí en el eje vertical de 0 a 10 decibeles, a 20, a 30, a 40, usted podría avanzar de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. O también a pasos más pequeños, de 0 a 5, a 10, a 15, a 20. Pero es una escala lineal. De una vez aquí en el eje vertical a la derecha, se ha puesto también lo que sería la representación del ángulo de desfasamiento entre la señal de entrada y la señal de salida. Lo mismo, aquí la fase usted puede cambiar estas referencias numéricas. Podría poner el 0 en la parte inferior y hacia arriba ángulos positivos, si es que así lo necesita. O también poner el 0 grados en la parte intermedia. Por ejemplo, poner allí 0 grados hacia arriba, desfasamientos positivos y hacia abajo desfasamientos negativos. No hay ningún inconveniente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí respecto al uso de este papel semilogarítmico?
A ver, voy a preguntarle entonces al señorita Proaño Adriana, ¿está presente? Sí, ingeniero. Sí está más o menos claro el asunto de esta hojita semilogarítmica, cómo se tiene que utilizar. Sí, ingeniero, sí está claro. Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Para ver cómo se hace la gráfica, entonces vamos a utilizar el circuito que están viendo aquí, pero con esa resistencia que habíamos hecho en la clase pasada, en paralelo aquí con el capacitor. La resistencia RF. Ya, entonces ahí le ponemos a la resistencia RF. Bien, entonces para este circuito trabajamos en el dominio de la frecuencia. Sacábamos la ganancia considerando que es un amplificador con inversión de fase, cuya ganancia es RF en paralelo con XC. Y esto dividido para R. ¿Sí? Entonces, así procedimos en la clase pasada. Entonces, pongamos aquí la ganancia de voltaje. Es igual a menos. Vamos a dejar solamente explicado aquí cómo se calculó esta ganancia RF en paralelo con 1 sobre J omega C. Y esto va dividido para la resistencia R que tenemos a la entrada. Entonces, esa es la ganancia de un amplificador con inversión de fase. ¿Sí? Entonces, después se reordenó este tema, este asunto, y, y nos quedaba que la ganancia de voltaje es igual a menos. Aquí arriba nos quedaba RF dividido para R. Y todo esto dividido para 1 más J omega C RF. Así nos quedaba la ganancia. Ahora bien, esta ganancia debe ser procesada de tal manera que se pueda representar en esta gráfica. Entonces, para hacer el diagrama de Bode, lo primero que necesita hacer es sacar usted el valor absoluto a esta ganancia. Entonces ponemos aquí el módulo de la ganancia de voltaje. Y de una vez, este módulo lo expresábamos en decibeles. En decibeles. ¿Cómo hacíamos esto? Multiplicando 20 veces el logaritmo al módulo de esta ganancia. Entonces nos quedaba 20 veces el logaritmo de RF sobre R menos 20 veces el logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 1. El módulo del denominador es 1 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, omega c RF al cuadrado.
Entonces ponemos la raíz aquí. Y ya está el módulo de la ganancia expresado en decibeles. Ahora vamos a pasar esto de aquí a este dibujo de acá, a la hoja de papel semilogarítmico, para generar el denominado diagrama de Bode. Bien, entonces utilicemos estos valores de capacitor, 0,1 micros, RF 100 kiloohmios y R 10 kiloohmios. Entonces, chamangas. Utilizando esos valores, nos va a quedar. Vamos más acá. Igual. 20 veces. Logaritmo en base 10. RF vale 100K. 100K dividido para R que vale 10K. Entonces eso nos da logaritmo de 10 es 1 multiplicado por 20, 20 decibeles. 20 decibeles. ¿Sí? Entonces ese primer término que ya borré accidentalmente quedaría con un valor constante de 20 decibeles. ¿Sí? Entonces graficamos este primer componente. Ponemos una línea horizontal, es un valor constante de 20, allí tenemos 20 decibeles y se iría al 20 decibeles así, de esta manera. Este sería el primer término, ¿no? Este es una ganancia de voltaje 1, el primer componente. Luego teníamos el segundo componente. Entonces el segundo componente me define, vamos a trabajar en negro mismo, una ganancia de voltaje 2. Es igual a menos 20 veces logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 1, parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, omega c RF al cuadrado. Entonces, es una ganancia de voltaje 2. A esta ganancia de voltaje 2 le vamos a dibujar en color verde. Esto para identificarle bien en el gráfico de la derecha. Ganancia de voltaje 2. Y aquí nos falta la raíz cuadrada. Ya, estamos así. Entonces solamente hace falta reemplazar los datos. Esto va a quedar igual. Ya, menos 20. Logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 1 más C por RF. C vale 0,1 micros por RF que vale 100K. ¿Cuánto nos da eso, señor Torres Ángel? ¿Está presente, Sí, señor ya le estoy Torres? haciendo. Sí, sí, Inge, ¿sí me puede escuchar? Sí, le escucho. Sí, Inge, Dígame. ya le estoy resolviendo. Espérame un ratito.
A ver, solamente tiene que multiplicar 0,1 micros por 100K. ¿Cuánto da eso? Ya Inge me salió. eh, ya eso, Inge. A ver, ¿cuánto le dio? Le estoy diciendo que me salió Inge. Me salió 100 Inge. 100 le sale. Terrible, terrible. Señor Lomas Diego, 0.1. 0,1. Mentalmente puede hacer eso, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda 0,1 multiplicado por omega. Y esto al cuadrado. Bien, vamos a poner entonces el exponente al cuadrado en donde nos está faltando aquí, por acá. Y nos falta el radical también. Ya, así nos queda este segundo término. Bien, entonces para graficar esto, vamos a hacer este procedimiento. Si la frecuencia omega es igual a 10, entonces nuestra función sería menos 20 logaritmo de raíz de 1 más 0,1 por 10 es 1. 1 al cuadrado es 1. Raíz de 2. Entonces este término se hace igual a menos 20 logaritmo de raíz de 2. ¿Cuánto da eso, señor García, señorita García Lanis? Menos 3,01. Gracias, menos 3 decibeles, ¿no? Menos 3 decibeles, ya. Tomemos otro valor de frecuencia. Si omega es igual a 100, es decir, 10 al cuadrado. Bien, entonces nos va a quedar, aquí nos quedaría 100 multiplicado por 0,1 es 10. 10 al cuadrado es 100. Más 1, 100 aproximadamente. 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado en raíz me queda 10. Menos 20 logaritmo de 10. ¿Cuánto le da eso, señor Latacunga Kevin? Menos 20, Inge. Menos 20 decibeles. Menos 20 decibeles, correcto. Tomemos ahora otro valor de omega. Si omega es igual a 10 al cubo. 10 al cubo. Entonces aquí me queda un 10 al cubo elevado al cuadrado. Más 1, me queda 10 al cubo por 0,1 sería 10, 100, 10 al cuadrado. Elevado al cuadrado más 1, no le hace nada este 1, me queda un 10 al cuadrado al cuadrado. En un cuadrado se va con la raíz y me queda 20 logaritmo de 10 al cuadrado. Y ese cuadrado le puedo pasar al coeficiente, sería menos 40.
Logaritmo de 10 es 1 menos 40 decibeles allí. Entonces aquí vamos a menos 40. Y así podemos seguir. ¿Sí? Si omega es 10 a la cuarta, esto se iría a menos 60 decibeles. Y así podemos dar varios valores. Ahora, lo importante de esto es que usted tome como referencia aquel valor de frecuencia, voy a ponerle en rojo, que hace que este término sea igual a 1. Entonces, vamos a encontrar aquí lo que se conoce como la frecuencia de corte. La frecuencia de corte representada como omega c es igual. Igualemos lo que está aquí, la parte imaginaria al cuadrado. Esta partecita de aquí nada más, 0,1 de omega. Igualamos esto a 1. Y de ahí nos va a salir que la frecuencia de corte es 10. ¿Sí? 10 radianes sobre segundo. Ahora, fíjese en lo siguiente. Para que esto sea verdad y todo concuerde, debe usted conseguir que la parte real en el número complejo que está utilizando sea unitaria. ¿Sí? Esa es la parte más importante aquí. Al momento que hicimos la simplificación o la reducción de la ganancia de voltaje, acuérdese, ya escribí hace un momento, esa ganancia de voltaje quedaba F sobre R. Y todo eso dividido para 1 más J omega C RF. Allí ya tenía generado una parte real unitaria. Y para que esa parte real me quede 1, tuve que dividir a RF para R. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene aquí parte real unitaria en el número complejo, entonces sí es correcto decir que igualo esta parte imaginaria a 1 y de ahí saco la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta ese detalle nada más. Para sacar la frecuencia de corte, usted iguala la parte imaginaria de su número complejo a 1. Siempre y cuando la parte real sea unitaria. Si no es unitaria, usted tiene que dividir o multiplicar por aquel valor que le dé 1 en la parte real. Y eso lo haría tanto en el numerador como en el denominador de su función de transferencia. ¿Sí? Entonces, de ahí sacamos la frecuencia de corte. 10 radianes sobre segundo. Ahora bien, como me queda aquí una frecuencia de corte de 10 radianes sobre segundo, voy a poner aquí en la gráfica, en el papel semilogarítmico, justamente aquí en este puntito, esa frecuencia de 10. Entonces voy a poner allí la frecuencia referencial de 10. Entonces ponemos aquí la frecuencia de 10 radianes sobre segundo. Al momento que asigno al fin de este primer bloque una frecuencia de 10, automáticamente al finalizar el segundo bloque vamos a tener la frecuencia de 100. Y al finalizar el tercer bloque, la frecuencia de 1000. ¿Sí? Entonces, eso ya es automático. Al finalizar cada bloque, usted tiene un factor 10 veces mayor a la frecuencia anterior.
Y por lo tanto en el origen estaríamos trabajando con una frecuencia de 1 radián sobre segundo. Vamos allí, 1 radián sobre segundo. Ahora, para graficar esto, como les dije la clase pasada, a frecuencias menores a la frecuencia de corte, vamos a considerar una gráfica asintótica dibujada en cero. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a frecuencias pequeñas, este término 0,1 por una omega pequeña va a ser más pequeño que 0,1. Y al tener al cuadrado más chiquito todavía, entonces este término desaparece. Y me quedaría 20 veces logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Logaritmo en base 10 de 1 es 0. 0 por 20, 0. Entonces aquí lo que se hace es mantener una gráfica en 0 decibeles desde el origen hasta esta frecuencia de corte. Hasta allí. Mantenemos en 0 decibeles. Es un gráfico asintótico. Después, ¿qué hacemos? A frecuencia 10 al cuadrado, registramos menos 20 decibeles. Entonces, a frecuencia 10 al cuadrado que está por aquí, dibujamos menos 20 decibeles. Justo va a estar por allí. Menos 20 decibeles tengo acá. Entonces estamos allí. Si cogemos la otra frecuencia, 10 al cubo, deberíamos bajar hasta menos 40. Entonces, cuando hacemos esta gráfica, en este papel semilogarítmico, usted puede ver que desde aquí unimos con este punto de acá y se genera una recta. Si usted hace una escala lineal, no le va a salir así. Y si pongo a 10 al cubo menos 40 decibeles, igual se mantendrá esta misma pendiente para abajo. ¿Sí? Entonces, hasta allí tengo ya las dos componentes. Finalmente dijimos, para sacar la gráfica resultante total, hay que sumar el trazo en azul con el trazo que tenemos aquí en verde. Entonces, si en esta parte usted suma 0 decibeles con los 20 decibeles que tiene aquí arriba, el resultado va a ser 20 decibeles. Entonces, graficamos desde frecuencia 1 hasta aquí 20 decibeles. A partir de aquí, ¿qué es lo que asoma? Mire, hemos sumado 20 decibeles con esta recta que vale 0 decibeles. Ya está solucionado el gráfico en este primer bloque. A partir de aquí, ¿qué es lo que encontramos? Una recta que baja con pendiente de menos 20 decibeles. Entonces, desde aquí, dibujamos una recta que baje con pendiente de 20 decibeles por década. Estaríamos hasta allí. De esta manera. De una vez podría graficar un poco más también. Ya sabemos que va a estar bajando esa recta con la misma pendiente. Entonces tendríamos así la gráfica resultante asintóticamente. Y aquí, una vez que ya tiene esto, usted hace una corrección pequeñita. Cuando la frecuencia era de 10 decibeles, es decir, estábamos a la frecuencia de corte, 10 radianes sobre segundo, perdón, estábamos a la frecuencia de corte, la función valía menos 3 dB. Quiere decir que en esta gráfica en verde debemos bajar 3 decibeles y por ese punto estaría pasando nuestra gráfica real. Si en esta gráfica en verde bajamos en la esquina de frecuencia 10 radianes 3 decibeles, evidentemente en la resultante final también vamos a tener lo mismo, ¿no es cierto? Justo a frecuencia 10 radianes, la gráfica final estaría pasando 3 decibeles más abajo. Entonces por ahí, por ese punto. Entonces con esto ya
se puede dibujar asintóticamente. Tenemos estas referencias y la gráfica final mantendríamos de la siguiente forma. Desde el origen prácticamente 0 decibeles. Y esto va bajando. En este punto pasa justo por 3 decibeles. Y luego se va asintóticamente a ir pegando a ese trazo en rojo que tenemos allí. De esa manera. Entonces, esa gráfica en amarillo es la que se denomina la respuesta de frecuencia de nuestro circuito. Ganancia de voltaje en decibeles en función de la frecuencia. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, ya podemos interpretar esta gráfica. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Esta gráfica simplemente dice lo siguiente. En bajas frecuencias, la ganancia prácticamente permanece constante. ¿Sí? Eso significa que el capacitor no está actuando todavía de manera marcada en el circuito. En baja frecuencia podemos también decir nuestro capacitor es un circuito abierto y por lo tanto tendríamos únicamente operando al operacional como un amplificador con inversión de fase y ganancia RF sobre R. ¿Sí? Baja frecuencia, no se olvide, el capacitor es un circuito abierto en estado estable. Entonces, aquí tendríamos que el capacitor está abierto, pero en cambio está cerrándose la realimentación negativa a través de RF. Y en ese caso, ¿qué me queda? Solamente un amplificador con inversión de fase y ganancia menos RF sobre R. Eso me dice aquí la gráfica. La ganancia prácticamente no se ha movido. En consecuencia, el capacitor está como un circuito abierto allí. La ganancia sería, por lo tanto, menos RF sobre R. En consecuencia, definimos aquí esta región, desde la frecuencia de corte hacia la izquierda. Es la denominada región de amplificación. Es decir, allí nuestro circuito se comporta como un amplificador simplemente, con inversión de fase. Y luego, cuando superamos la frecuencia de corte, nos vamos de este punto hacia la derecha, aparece la otra región en donde ya el capacitor tiene mucho efecto en el comportamiento del circuito y es la denominada región de integración. Quiere decir que para frecuencias mayores a 10 radianes sobre segundo, ya tenemos como salida la integral del voltaje de entrada. Entonces, cuando usted vea un circuito de esta forma, no vaya a decir automáticamente, ese es un integrador. Porque muy bien podría estar trabajando con una señal de entrada cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte está aquí. Y si está trabajando con una frecuencia de corte menor a los 10 radianes de este ejemplo, la salida no va a ser precisamente la integral del voltaje de entrada. Ese circuito a lo mejor está funcionando únicamente como un amplificador con inversión de fase. En consecuencia, usted tiene que fijarse, poner atención en la frecuencia de este voltaje de entrada. Si ve que esa frecuencia es mayor a 10, en este ejemplo desde luego, diría el circuito es un integrador. Otra cosa, usted ve que en esta recta que está bajando,
en donde ya estamos integrando el voltaje de entrada, hay dos regiones también. Una región va desde aquí hasta por acá, justo hasta allí. En donde la ganancia en decibeles es positiva, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? La ganancia en decibeles es, voy a escribir aquí nuevamente, la ganancia de voltaje en decibeles es igual a 20 veces el logaritmo de la función de transferencia nuestra, que relaciona en definitiva voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿sí? Eso es lo que hemos graficado aquí. Entonces, mire usted, si de este punto, pongámosle dos puntos grandes para que se vea bien, si de este punto de aquí, en frecuencia, ¿no? Hasta acá, esa ganancia es mayor que 0 decibeles. Quiere decir que lo que usted tiene aquí adentro es una cantidad mayor que 1. No se olvide, la función logaritmo. La función logaritmo es algo así como esto, ¿sí? Si es que usted tiene aquí el argumento x, acá tiene graficado el logaritmo en base 10 de esa x, el punto referencial que define cuándo ese logaritmo es positivo y cuándo ese logaritmo negativo está aquí. Y ese punto vale 1. Entonces, cuando el argumento de la función logaritmo es mayor que 1, la función es positiva. Entonces, mire aquí. Si esta cantidad b sub 0 sobre b sub i es mayor que 1, significa que el voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada. El logaritmo de esa cantidad mayor que 1 es positivo. Por el 20 sería también positivo. Eso es lo que vemos en esta zona, en este rango de frecuencias. Mi función es positiva. Quiere decir que en todo este segmento, además de tener el efecto integrador, estoy añadiéndole ganancia a la señal de salida. ¿Sí? Aquí la función es positiva. Para que esto sea positivo, necesitamos que b sub 0 sobre b sub in sea mayor que 1. Eso significa que el voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada. Estoy dándole ganancia a esa señal de salida. ¿Qué pasa, en cambio, si es que el argumento de la función es menor que 1? Logaritmo de una cantidad menor que 1 es un valor negativo. Y ese negativo multiplicado por 20 también sería negativo. ¿En dónde tengo valores negativos allí? Desde este punto referencial hacia la derecha. Allí la gráfica resultante es negativa, mire. Aquí está 0 decibeles. De ahí para abajo, esta gráfica es negativa. ¿Qué significa? Que este argumento de mi función logaritmo es una cantidad menor que 1. Y si esto es menor que 1, implica que el voltaje de salida es menor, es más pequeño que el voltaje de entrada. Por lo tanto, en esta región de aquí tenemos atenuación. Voy a escribir de una vez para que quede constancia y no se olvide. Aquí, además de integrar
tenemos atenuación. En cambio acá, además de integrar, tenemos amplificación. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Si usted no necesita o no quiere tener ni amplificación, ni atenuación, entonces, ¿en dónde tiene que trabajar? Cuando el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada. Es decir, esto valga 1. Logaritmo de 1 en base 10 es 0. 0 por 20 es 0. Entonces, ¿en dónde tenemos 0 en nuestra gráfica? Aquí está 0 decibeles. Aquí está. Entonces, es justo en ese punto de allí. Entonces, en este punto grandote, allí no tenemos ni amplificación ni atenuación. Por lo tanto, esa sería la frecuencia ideal para que este circuito integre y no tengamos ni amplificación y tampoco atenuación. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Simplemente coger el módulo de su función de transferencia e igualar eso a 1. Voy a escribir cuál es ese módulo, por si acaso. El módulo de la función estaba quedando RF dividido para R. Y abajo teníamos justo lo que ve aquí. Raíz cuadrada de 1 más omega C RF. Esto elevado al cuadrado. Eso en raíz. Ese es el módulo de nuestra función de transferencia ganancia de voltaje. Entonces, igualamos esto a ¿cuánto? A 1. Y de ahí, usted podría despejar cuál es la frecuencia de corte. La frecuencia más bien que debería tener el voltaje de entrada. De aquí despeje este omega. ¿Sí? Conoce RF, conoce R, conoce C. La única incógnita allí sería omega. Entonces usted ya sabe que este voltaje de entrada debería tener esa frecuencia para que la salida sea la integral de la entrada, sin atenuación y sin amplificación. ¿Está claro este tema, señor Vaca Ronald? Sí, Inge, pero con todo voy a volver a revisar la clase. Bueno, listo entonces. Bien, entonces con esto terminamos el amplificador que está cumpliendo funciones de integración, el circuito integrador. Aquí también se puede dibujar el ángulo de desfasamiento. ¿Cómo se podría dibujar ese ángulo de desfasamiento? Simplemente trabajando con nuestra función de transferencia. ¿Sí? Voy a usar la que tengo aquí ya casi todo completo. Entonces, esta función de transferencia de aquí tendría que ir acompañada por el ángulo correspondiente, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces voy a poner aquí, en el numerador, tendríamos que es una parte real pura, por lo tanto el ángulo, voy a ponerle así una L mayúscula para el ángulo de este número en el numerador, el ángulo sería de 0 grados, o 0 radianes, como quieran, ¿no? Tenemos allí el módulo RF sobre R con un ángulo de 0. Y aquí abajo ya tenemos el módulo. El ángulo sería
la tangente inversa o simplemente pongamos T sub G, tangente inversa, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria omega por C y por RF sobre la parte real que vale 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos el número complejo escrito en forma polar, tanto el numerador como el denominador. Entonces el módulo, ya sabe, es RF sobre este radical de aquí. Y el ángulo que debemos dibujar sería el ángulo del numerador que vale 0, menos esa tangente inversa. Tangente inversa de omega por C y por RF. Bien, este sería el ángulo, llamémosle un ángulo teta, ¿no? El ángulo de la función de transferencia. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo dibujo esto? Usted ya conoce que C por RF vale 0,1, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí vale 0,1. C por RF. Por lo tanto, utilizo los mismos valores referenciales de frecuencia que tenemos acá arriba. Entonces, escribamos eso. Si omega es igual a 10, entonces este ángulo teta vale tangente inversa de 1. Aquí me está faltando el menos 1 para indicar que es tangente inversa, ¿no? A ver, señor Ceballos Jaime, tangente inversa de 1. 45. 45 grados, gracias. 45 grados. Correcto. Si es que la frecuencia ahora omega es igual a 100, ¿cuánto vale tangente inversa de 10, señor Villavicencio Kevin? No está, señor Villavicencio. Señor Castillo, señorita Castillo Daniela. 84.28, Inge. Gracias, 84,28. Y finalmente, si la frecuencia es 1000. ¿Cuánto da ese ángulo, señor Redín Jean? Es 89,74. Tendencia de estos son Sí, grados. Y comienza. Ya. Entonces lo que haríamos es básicamente dibujar aquí con esas referencias la gráfica que corresponde a la fase. Voy a borrar un poquito esto para poder dibujar el ángulo, ¿no? Vamos a borrar de aquí esto.
A ver, volvemos. Bien. Entonces aquí para poder dibujar estos ángulos deberíamos cambiar los números en el eje vertical. Entonces pongamos nuestras referencias nuevas de la siguiente manera. Aquí vamos a tener un ángulo, pongámosle de 0 grados. Aquí de menos 90, menos 180 y menos 270. Y acá arriba lo contrario, más 90, más 180, 270. Entonces, para evitar confusiones, aquí tenemos que borrar estos de acá. Ya, vamos ahí. Entonces, ahora sí. Si la frecuencia es 10, el ángulo de desfasamiento dice que es de 45 grados. Entonces, pongamos un puntico por ahí. A frecuencia 10, el ángulo es 45. Estamos por aquí en la mitad, más o menos. A ver, pongámosle en color rojo. Ya, ahí estamos. A frecuencia 100 es 84. A frecuencia 100 es 84. Nos estamos acercando por allí. A frecuencia 1000, 89. Estamos por allá. Y si tomamos frecuencias pequeñitas, digamos tangente inversa de 0 es 0. Es decir, para valores mucho más pequeños de frecuencia, nos vamos a ir por acá, aproximándonos cada vez a 0. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos dibujar lo que sería la gráfica de la fase. Entonces, vamos a poner desde aquí que esa fase viene para acá, de esta forma, aproximándonos a 90. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos gráfica de la fase. Solamente hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Que empieza en 0 y va subiendo asintóticamente. A ver, aquí estoy mal en este último trazo, ¿no? El 0 es más arriba. Entonces, esto de aquí no es que siga hasta allá abajo. El 0 está por allí nomás. Ya. Así nos vamos ahí. Aproximándonos cada vez a este 0 que está aquí. 0 grados. Entonces, vemos que subimos, pasamos por 45 grados a frecuencia de corte y de ahí nos vamos hasta prácticamente 90, asintóticamente. Esa sería la gráfica progresiva, que hay que tener en cuenta un detalle. Aquí lo que hemos dibujado es el ángulo de fase que corresponde a esta función de transferencia. ¿Sí? Ese ángulo de fase hemos dibujado allí. Pero, ¿qué ocurre? Que en este circuito, la salida está desfasada 180 grados respecto a la entrada, ¿no es cierto? Este desfasamiento adicional, que puede empezar en 0 y llegar incluso a 90, es el que aporta adicionalmente el capacitor que está aquí arriba.
Entonces, aquí hay que desplazar esta gráfica. ¿Hacia dónde? Hacia 180 grados. Positivos o negativos, que nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque este circuito desfasa la señal de salida respecto a la entrada. Por sí solo, 180 grados. No se olvide, la ganancia es negativa. Voltaje de salida es a voltaje de entrada y eso es igual a menos este paralelo sobre R. Este otro desfasamiento es el que está aportando únicamente el capacitor. Pero el desfasamiento natural de este circuito amplificador es 180. Entonces habría que poner desde aquí. Voy a corregir esa señal y le voy a subir hacia donde debería estar. Debería estar empezando en 180, le digo que esto es positivo o negativo, no importa. Y desde ahí va a ir subiendo así. Hasta que finalmente, asintóticamente, llega a 270. Ese sería el ángulo que conseguimos con este circuito. O si usted quiere, esta gráfica en rojo puede desplazarle abajo. Empezar en 180 negativo y le va subiendo asintóticamente hasta 90. Lo único que debe verificar es que cuando tenga la de corte, los 10 radianes, este punto estaría 45 grados más arriba que menos 180. O este punto de acá estaría 45 grados más arriba de 180. Y así tendríamos la gráfica completa para este diagrama conocido como diagrama de Bode. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, Inge, dígame. una consulta. La semana pasada nos había dicho que el día de hoy iba a tomar el examen. Entonces, no sabíamos si es que se postergó o cómo quedamos con eso. A ver, respecto al examen, realmente me olvidé que era el día de hoy. Y como ustedes no me hacen acuerdo al inicio, entonces ese examen va a quedar. A ver, hoy estamos 2, 3, 4, 5 hasta el jueves. No hay problema, podríamos dar el examen el día de mañana. ¿Sí? Entonces, por favor, preparen el examen para el día de mañana. Aparte que ya debe estar preparado eso, ¿no? Entonces, quedamos así. Mañana el examen. Recuerden que es toda la materia, van a ser 3 ejercicios. Evidentemente no pueden entrar toditos los temas, pero en esos 3 ejercicios estará condensado mucho de lo que se ha visto en este primer bimestre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, lo que faltaría es, en este circuito, hacer lo siguiente. Pongamos como entrada una señal rectangular de esta forma. Y digamos que aquí tenemos el periodo T y este punto aquí es T sobre 2.
en las amplitudes del voltaje valen, por ejemplo, más 2 voltios y la negativa menos 2. Adicionalmente, pongamos que es 1 kilohercio. Se pide dibujar el voltaje de salida. Utilizamos estos mismos valores de aquí para el circuito. 0,1 microfaradios, RF 100K y R 10K. La RF ya sabemos está aquí en paralelo con el capacitor. De esa manera. Bien, entonces lo primero que usted debería hacer es verificar en qué región está trabajando este circuito. Para eso sabe que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre C por RF. Entonces, aquí quedaría 1 dividido para C, 0,1 micros. RF que vale 100K. Ya sabemos que esto va a dar 10, ¿no? 10 radianes sobre segundo. El siguiente paso sería comprobar con la frecuencia de la señal de entrada. La frecuencia de entrada es igual a 2 multiplicado por pi. Y esto multiplicado por F, 1 kilohercio. Entonces, ¿cuánto da esto, señor Valencia Dylan? Ya. 6.280. Ya. Entonces comprobamos. La frecuencia de la señal de entrada. Por lo tanto, a la salida vamos a tener precisamente, pero ¿qué otro detalle podemos encontrar? A esa frecuencia tendremos amplificación. Si usted quiere hacer el cálculo rapidito, sin hacer el diagrama de Bode, puede tomar en cuenta que
el voltaje de salida de lo que habíamos encontrado en la clase pasada era igual a menos 1 sobre R por C, ¿no es cierto? Por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo y más la constante. Entonces, ¿cuánto vale R por C? R vale tiene que ser de la integración y todo lo demás. Ya sabemos que en esta gráfica, la integral de esta recta, de esta constante de 2, va a ser 2 por t. Es decir, una recta que sube con pendiente positiva. Como el circuito le invierte la fase, va a tener que dibujar allí. Le voy a poner simplemente así, en azul. Una recta que en vez de subir está bajando. Y acá lo contrario. ¿Sí? Va a sacar esa forma de onda. Entonces, ¿en dónde inicia? Es decir, este punto de aquí. ¿Y en dónde termina? Este punto de acá lo obtiene matemáticamente haciendo la integración, utilizando el dato de el periodo. Tiene que integrar esa señal desde 0 hasta t sobre 2, esta constante de 2, cambiarle la fase, poner condición inicial 0, y luego integrar desde t sobre 2 hasta t, esta otra constante que vale menos 2. Y cambiarle la fase también, en la formulita, ¿no? Y con eso puedes sacar tranquilamente los extremos de dónde a dónde va esta señal triangular. Bien, entonces como ustedes en la parte matemática no tienen problemas, pueden hacer también la simulación de este circuito y ver cómo les está quedando la onda. Es solamente que deben tener cuidado allí de que cuando estén observando la forma de onda, debe estar en AC, para que vean la forma de onda alterna únicamente, esta señal triangular que están viendo aquí. ¿Sí? Bien, esto no va a ser el deber, no va a ser deber, simplemente para que hagan la simulación con estos valores que estamos viendo acá. Y de paso pueden ir jugando con la frecuencia del generador de funciones que pongan aquí como entrada. ¿Qué pasa a frecuencias pequeñas, a frecuencias altas? ¿Cómo cambia la forma de onda de salida? ¿Sí? Bien, entonces con esto terminamos el amplificador, cumpliendo la función de circuito integrador. Y bueno, si ya se sabe integrar, también se debe saber derivar. Entonces, siguiente aplicación es el circuito derivador. En este caso, aplicamos el mismo procedimiento. Por aquí avanza la corriente del capacitor. Esa corriente llega en este nodo y se va directamente hacia la derecha. Entonces, la primera corriente va a ser igual a la AC por la derivada del voltaje entre las placas del capacitor. Aquí está. C por la derivada del voltaje entre las placas del capacitor con respecto al tiempo. Esto es igual a C por la derivada de, como la corriente ingresa de izquierda a derecha, el primer voltaje que debe poner es el que tiene en este lado del capacitor, V sub I. V sub I menos al otro extremo del capacitor tiene este punto a tierra virtual, aquí hay 0 voltios, menos 0 voltios con respecto al tiempo. Y por otro lado, en la resistencia, esta corriente es igual a potencial de este punto, que vale 0, eso lo tiene acá. 0 menos voltaje de salida sobre la resistencia R.
Como estas dos corrientes son iguales, las igualamos aquí abajo en este cuadradito, en este rectángulo. C derivada de I con respecto al tiempo es igual a menos V sub 0 sobre R, y de ahí despejamos el voltaje de salida. Voltaje de salida ha sido igual a menos R por C y por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces aquí se verifica que en este circuito efectivamente el voltaje de salida es función de la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Si queremos que sea un circuito derivador puro, tendríamos que simplemente hacer que este producto R por C valga 1. Si R por C vale 1, directamente el voltaje de salida ha sido menos la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y se acabó el problema del circuito derivado. En la práctica, en vez de tener aquí un capacitor directamente conectando a la entrada, lo que se acostumbra a hacer es poner allí una resistencia en serie, en esta parte. Se pone una resistencia en serie y se saca el diagrama de Bode. Y eso sí van a tener que hacer ustedes. Para este circuito, ¿en dónde? A ver, les voy a poner de acuerdo a lo que hemos estado utilizando las simbologías. Eso quiere decir que esta R de aquí le vamos a quitar. En vez de ser R, le vamos a llamar RF. Resistencia de realimentación. A ver, esto en color negro. Aquí va a estar RF. Y esta de acá le vamos a llamar R. Entonces, la tarea para la próxima semana es obtener el diagrama de Bode en magnitud y fase para este circuito de aquí. RF, pongámosle que vale 100K. Este capacitor .1 micro, el mismo valor que en el caso anterior. Y esta resistencia igual, 10K. Únicamente hemos cambiado la posición de los componentes. Ya, entonces con esos valores dibujen ustedes la respuesta de frecuencia en magnitud y fase para este circuito. Entonces la ganancia de voltaje simplemente les va a quedar menos, sería lo que tengo acá como lazo de realimentación, la resistencia RF. Entonces tendríamos que poner menos RF. Esto va dividido para lo que tenemos en la parte de entrada. En la parte de entrada me quedaría el circuito serie formado por R más la reactancia capacitiva más 1 sobre J omega C. Ya está. Esa es la función de transferencia. Más facilito todavía que el caso anterior. Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente sacar un denominador común y esto nos va a quedar menos. Ahora en el numerador sería J omega C RF. J omega C RF. Y en el denominador estaría quedando 1 más. Mire que aquí ya directamente me queda parte real unitaria. 1 más J omega CR. J omega CR. Ya está. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar el módulo de esta función de transferencia. O si usted quiere, puede ir haciendo de una vez para la fase también. Entonces, la ganancia de voltaje quedaría. En el numerador tenemos un número complejo, parte imaginaria pura. El módulo de ese número complejo sería omega C RF
este tendría un ángulo que sería la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. La parte real vale 0. Tangente inversa de infinito, 90 grados. Más fácil todavía. 90 grados allá arriba. A ver, esta L de ahí no me gusta mucho. Van a pensar que es otra cosa. Voy a eliminarle esta. Y ponerle manualmente el ángulo más bien. Ese es el módulo. Y el ángulo allí de 90 grados. Ya está. Y en el denominador quedaría un módulo que sería la raíz cuadrada de 1 más la parte imaginaria al cuadrado, omega c r al cuadrado. Y el ángulo que le corresponde a este número complejo en el denominador sería la tangente inversa, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria. Omega c r. ¿Ya? Eso es todo. Entonces aquí arriba me queda un menos 1. Y ya está. Esa es la función de transferencia que le entrega ya todos los elementos para hacer el diagrama de Bode en magnitud y fase. La magnitud, ¿cómo le quedaría? Voy a poner aquí la magnitud de la ganancia de voltaje. Sería igual. Hay que ponerle también, ¿no? Aquí hay un signo menos. Entonces, ahora sí, la magnitud. Otra cosa, este signo menos que acabo de poner aquí puede traducirse en que en el ángulo del numerador sumemos o restemos 180 grados. Con eso ya este signo menos puede estar considerado ya, a 180. Con eso ya está considerado este signo menos. Entonces, para la amplitud, bueno, ya sabe el tema, ¿no? Que tiene que poner aquí 20 veces el logaritmo de este cociente que viene aquí, el cociente de los módulos. Estos dos van allí. 20 veces logaritmo de esto. Utiliza la propiedad de los logaritmos y le expande. Y luego para la fase tiene que dibujar este angulito. 90 menos esto de acá. Con el 180 incluido aquí o para que le desplace al último. ¿Sí? Cuando acabe esta primera gráfica. Entonces con eso tendría todo. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿podría repetir la última Bien, parte? entonces con esto terminamos. No sé si fue solo a mí, pero se me está cortando mucho la, la clase. Bueno, lo que le decía es que usted tiene que dibujar el diagrama de Bode. Para ello tiene primero la magnitud. Entonces usted tiene que poner aquí, vamos a ponerle aquí 20 veces el logaritmo en base 10 de todo este cociente. Omega CRF dividido para la raíz cuadrada de 1 más omega CRF al cuadrado. ¿Ya? Eso le pone para dibujar la magnitud de la ganancia en decibeles.
Y luego para dibujar el ángulo, tiene que escribir 90 menos tangente inversa de omega CR. ¿Sí? Tiene el cociente de dos números complejos descritos en forma polar. Entonces, los módulos se dividen y las fases se restan. Lo que tiene en el numerador menos del ángulo que tiene en el denominador. Y eso tiene que graficar como hicimos en el caso anterior. Usted tiene los datos de las resistencias y el capacitor, ya puede saber la frecuencia de corte cuánto es. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Bien, entonces este deber ya les voy a generar la tarea en el Teams para que le suban hasta el domingo 12 de la noche. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí, dígame. perdón el atrevimiento, quería preguntarle si podría subir el deber que era hasta ayer. Lo que pasa que justo el día de hoy pude reconectarme porque alcancé a pagar en este día en internet y me reconectaron. O sea que no tiene subido el deber. No, ingeniero. A ver, señor Tayupanta Kevin, ¿pudo subir usted el deber? Sí, ingeniero, sí le subí. ¿Y cuántos días tuvo, señor Tayupanta, para subir el deber usted desde que les propuse subir ese deber? El deber estaba puesto desde el día miércoles, que serían hasta el domingo unos 4 días. Bueno, entonces había bastante tiempo para que suba, lo que pasa es que usted ha dejado para subir al último. Ahora Y si estaba deja para subir el deber revisándole al y último, haciéndole bien. puede ser que le haga bien, que revise y todo, pero yo siempre les mando con un espacio holgado para que suban los deberes. Pero si usted deja para hacer el domingo en la noche y justo se le va el internet, ahí marchó, Claro, ¿no fue es el fin de cierto? semana. Entonces el problema es que en el Teams ya estaba cerrada la fecha de entrega de los deberes, seguramente por eso es que no le recibe. Bueno, entonces traten de cumplir por favor a tiempo con los deberes, caso contrario, ya se quedaron sin deber ahí. Si no subieron a tiempo porque se fue la luz, se fue el internet y etcétera, todo eso tiene usted que prever, ¿no es cierto? Además, si tiene un teléfono celular, sabe que puede utilizar los datos para subir el documento. Entonces, no hay pretexto. Bien. Bueno, entonces terminamos la clase el día de hoy en este punto. Vayan a estudiar, quienes no han estudiado todavía, y para mañana oportunamente presentarse al examen. Recuerde que tienen que utilizar hojas de papel bond, papel blanco, sin cuadros. Algunos están entregando pruebas en hojitas de cuadros y en sí me escriben con lápiz de esos que son 2H, creo que no se ve nada. Entonces, por favor, utilicen las recomendaciones que les he dejado para hacer los exámenes y pruebas. Y estén oportunamente a la hora prevista. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar allí nada más por el día de hoy.